Bueno, muchas gracias, como decía nuevamente, por la invitación y digamos que es un gusto también poder compartir un poco, pues, cómo nosotros tenemos una visión del cáncer de tiroides. Por eso, si bien esta charla se llamaba inicialmente genética del cáncer de tiroides, pues sí quiero decir que ya hablamos es de la genómica del cáncer de tiroides y voy a tratar de hacer como un recuento de cómo en estas dos especialidades nos integramos y cómo va pensando la enfermedad a medida que va evolucionando, cómo se originan algunas cosas y hacia dónde va un poco el entendimiento de la enfermedad. Estos son mis conflictos de intereses, más que todo por charlas. Digamos que la propuesta de hacer esta charla creo que nace de alguna discusión de pasillo con una colega de ustedes, donde me decía muy cariñosamente, muy enfáticamente que posiblemente la genética que ella había visto en pregrado, pues distaba mucho de lo que ella veía que nosotros estábamos haciendo y de lo que conocíamos al día de hoy. Si uno habla pues de la genética y que se limita pues precisamente a lo que vienen siendo las leyes de la herencia mendeliana, ya sabemos que pues hay muchos más temas hereditarios y que pues el padre de la genética que en este momento consideramos como Gregor Mendel, pues ya está muy desactualizado sobre lo que nosotros hacemos y cómo vemos y cómo entendemos el cáncer y hacia dónde estamos apoyando con todo el tema de medicina de precisión. Traigo esta introducción porque la genética tradicional se asociaba a enfermedades heredofamiliares y sobre todo a alteraciones, llamémoslo así, cromosómicas, tales como el síndrome de Down, que tienen representado a su izquierda y pues una familia, por ejemplo, con fenilcetonuri. Nosotros nos relegábamos hasta hace unos años al estudio de los individuos y de las enfermedades que tenían un componente hereditario, que se heredaban de sus padres y que posiblemente iban a heredar a sus hijos, y cómo se trataba a estos pacientes, cómo se diagnosticaban estos pacientes y pues claramente qué manejo se le daban a estos pacientes a lo largo de su vida. Lo que es interesante es que aparece alrededor del año 2001 el primer draft del genoma humano, en donde esencialmente se dio esa caracterización que nos hacía a todos nosotros, vuelvo y digo, humanos, y caracterizaba toda esa composición molecular. Lo bonito para ese entonces es que se decía que ya con la genética íbamos a lograr curar, tratar y entender todas las enfermedades, pero eso está muy lejos de ser la realidad. Lo que el proyecto Genoma Humano, más allá de decepciones para algunos, nos trajo es que nos enseñó de la metodología que podíamos estudiar toda la información genética de un individuo y que por qué no en el 2005 se unieron varios hospitales y varios grupos de investigación, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, y dijeron que por qué no llevamos esa experiencia del genoma humano precisamente a la caracterización de tumores y los diferentes tumores. Y aparece entonces la cooperación conocida como el TCGA en su versión americana, que lo que nos dijo fue que esa experiencia que tomamos y todos esos aprendizajes que pudimos ganar de genoma humano los lleváramos al cáncer, que como unos pacientes con cáncer, cualquiera que ustedes quieran traer a consideración, unos pacientes tenían un comportamiento distinto a otros a pesar de que tenían el mismo estadiaje y recibían posiblemente ese tratamiento. La hipótesis de esa diferencia de por qué un paciente tenía un comportamiento A versus un comportamiento B se daba precisamente porque existían unas diferencias como tal en esa composición genómica, y por eso hablo de genoma, no genética, entendiendo lo genético como lo hereditario y lo genómico como esa composición de los genes o de la información codificante de un individuo o incluso de un tumor. Lo que ellos hicieron esencialmente fue una caracterización y un atlas donde se incluyeron más de 20.000 muestras, donde incluso los datos siguen siendo analizados el día de hoy y donde estamos aprendiendo cada vez más cosas. Y es por eso que llevamos haciendo muchos años de la genética heredofamiliar, de las leyes mendelianas y estas enfermedades tradicionales, ya pasa entonces para algunos, al menos puedo decir en mi caso, a un segundo plano para enfocarnos en estos retos complejos y moleculares más allá, que es el cáncer. Por eso me dedico casi que exclusivamente al cáncer. Y si bien veo pacientes y tengo mis cohortes con sus alteraciones BRCA1, BRCA2, por ejemplo, el grueso del tiempo que dedico a esto se basa en esa caracterización molecular de los tumores. Y con esa introducción viene a decir cómo unimos precisamente y enfocando un poco esta charla también para el público que más adelante tendré el gusto de conocer y que discutamos un poco de hacia dónde vamos en este tipo de cooperaciones, de cómo integrar entonces la genética con la medicina nuclear. Y si a la hora de la verdad es relevante entender cómo una impacta sobre la otra, y creo que es un poco la oportunidad que quiero tener en esta charla para unir esos lazos y ver cómo o hacia dónde vamos en el futuro.
Esto ustedes clásicamente lo conocen mucho mejor que yo, el evento del accidente nuclear que pasa en Chernóbil en octubre de 1986. Y como digo, ustedes saben mucho más que yo en todo el tema de isótopos, las dosimetrías que recibieron los habitantes de Pripyat y de los oblas circundantes a Ucrania. Pero lo bonito y por qué traigo esto a consideración, porque de esto y de esta exposición a yodo 131, que en últimas determinó ese factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de tiroides, que es el tema que nos tiene precisamente aquí reunidos, aprendimos que hubo una cohorte de alrededor de 13.000 pacientes que se siguieron dependiendo de las diferentes dosimetrías de exposición precisamente al yodo 131. Y esto nos permitió saber cuál iba a ser el comportamiento de estos tumores de tiroides o estos cánceres de tiroides que se iban a desarrollar en estos individuos expuestos precisamente a estas dosis de yodo y otros componentes pues radiactivos que, como digo, ustedes conocen mucho mejor que yo. De esta corte ucraniana se encontraron aproximadamente 110 a 120 tumores de tiroides, donde el 96% correspondían a tumores papilares, digamos, bien diferenciados. Si hablamos entonces de genética de cáncer de tiroides, pues obviamente el carcinoma medular de tiroides es de los que mayor componente y sustrato genético tiene, especialmente en las variantes cribriformes morulares, o incluso vemos que existen familias donde se dan estas agrupaciones de cáncer heredofamiliar. Pero precisamente no voy a hablar de eso, sino que como comentaba, entendiendo que esta corte de pacientes eran histologías papilares, que como digo, no tenían nada que ver con esos antecedentes familiares y que la correlación de exposición y la dosimetría que ustedes aquí ven presentes con unas dosis que oscilan dentro de 0,2 en promedio hasta 8 o 10 Gray, que fueron lo que terminaron recibiendo estos pacientes, por lo que entiendo, pues nos permite tener un ejercicio para ver cómo iba a ser ese comportamiento molecular, que es en últimas lo que hace este estudio, de esos tumores que eran radioinducidos precisamente por el accidente de Chernóbil. De esos ciento y pico de pacientes que se lograron hacer diagnósticos, lo bonito es que en alrededor de 68 o 65 pacientes se logró hacer un análisis molecular para ver cómo era ese comportamiento biológico de esos tumores que venían siendo radioinducidos y por qué o cuáles eran las vías moleculares que en últimas me iban a determinar el comportamiento clínico que iban a tener estos pacientes. De esta cohorte se caracteriza a esos 65 pacientes en dos grandes grupos. El primero corresponde a mutaciones puntuales de ciertos genes, que acá están representados BRAF, RAS, toda la vía de señalización del RAS, y a su vez aparecen unos que se asocian a fusiones. Y ahorita vamos a hablar un poco de qué corresponden a las fusiones. Lo curioso es que la relación es 70-30, donde se sabe que esa exposición a radiación lo que me produce es una mayor incidencia de fusiones, que las fusiones, la más común es la de RET, que ya vamos a hablar un poco más adelante. Otras fusiones más raras como BRAF, NTRK, que presentamos en otros tipos de tumores un poco con mayor frecuencia, pero que en cáncer de tiroides empieza a cobrar mucha relevancia, ALK e incluso genes novedosos que no habían sido encontrados previamente. Entonces, el primer mensaje es que la radiación que induce un cáncer de tiroides me lo induce con un fenotipo específico y con unas características moleculares asociados en su gran mayoría a traslocaciones. ¿Cómo funciona una traslocación o cómo funciona una fusión? La idea detrás es que nosotros tenemos genes que promueven como tal el crecimiento de las células, que usualmente se encuentran en el periodo embrionario activos y se conocen como los proto-oncogenes. Estos proto-oncogenes, cuando se da una traslocación, lo que hace es que se toma un gen que le dice a la célula que crezca todo el tiempo y se une por un rompimiento de la cadena de doble de ADN y se une con una región, llamémoslo así, promotora de un gen que se encuentra constitutivamente activo. ¿Esto qué significa? Un gen que se encuentra apagado y únicamente prendido en el periodo embrionario se rompe por esa exposición, por ejemplo, a radiación ionizante, que fractura la doble hélice y en la reparación se une con otro fragmento roto que llama ese sentido de activación constante de un gen que se encuentra constitutivamente. Entonces, si tenemos un gen que le dice a la célula que cause un crecimiento anormal o normal en el periodo embrionario, y lo uno con un gen que se encuentra constitucionalmente activo, tales como, por ejemplo, por poner cualquier ejemplo, un colágeno tipo 1, que en muchas células se encuentra constantemente activo, falsamente esa señal de crecimiento se va a ver activada
precisamente porque el otro gen le está diciendo en la fusión que crezca, crezca, crezca y crezca. Y ese principio, digamos que es ubicuo a una gran cantidad de neoplasias, no solamente radioinducidas, sino en general cáncer de tiroides, enfermedades hematolinfoides, entre otras. Y lo bonito es que lo que yo tengo que hacer precisamente para apagar esa señal es inhibir ese gen que se encuentra constitucionalmente activo, que generalmente se asocia con tirosinas quinasas, de las cuales, por ejemplo, RET es una tirosina quinasa, NTRK es una tirosina quinasa, u otras, tales como BRAF, que son del grupo de las serinas trioninas. El otro mecanismo que hemos aprendido en la oncogénesis son las mutaciones de ganancia de función. Si yo tengo un receptor de membrana, ese receptor de membrana necesita que llegue un ligando para unirse, cambiar su constitución y que ese cambio de la constitución me prenda una señal de crecimiento cadena abajo. Las mutaciones de ganancia de función, por ejemplo, a nivel del BRAF, lo que hacen es que me activan constantemente esa función del BRAF y que no necesito de una señal previa o de un ligando externo, si llega a ser el caso, para que la célula se empiece a replicar. Entonces, son dos mecanismos que causan el mismo efecto, por así decirlo, solo que el uno se da por rompimiento de la cadena de ADN y la reparación uniéndose con un promotor, versus el otro es una mutación que se origina o que se manifiesta en ese gen y hace que se active constitutivamente. El efecto, como digo, es el mismo. Los mecanismos moleculares por los que se dan son diferentes. Si nos vamos entonces a esta cohorte de los pacientes, esta es la caracterización del tipo de translocaciones que empezaban a presentar en los pacientes y los tipos de mutaciones que presentaban los pacientes. Como digo, 65 pacientes, de los cuales el 70% presentaban alteraciones tipo fusiones. Lo más curioso es que aquí están caracterizadas por su partner de translocación y tenemos las más frecuentes, en orden de frecuencia, translocaciones de red, que son las más comúnmente encontradas en este tipo de tumores, NTRK-ETB6, que es la más común para las NTRK3, y empiezan a aparecer un tipo adicional o más raras a nivel de BRAF, a nivel de RET o incluso el IGF2BP3, que son genes todavía más raros que solamente se empiezan a describir en estas cohortes de pacientes. Normalmente encontrar translocaciones es muy raro en los tumores, pero cuando tenemos un mecanismo molecular, un mecanismo físico, por así decirlo, que es la que me las causa, pues obviamente yo tengo un enriquecimiento mucho más en esta población. Y eso es lo que hace al cáncer de tiroides, digamos que un tumor tan interesante desde la parte de vista molecular, porque claramente vemos cómo esa exposición a radiación se asocia pues precisamente con unas características moleculares específicas. En su minoría, como digo, porque el mecanismo no necesariamente involucra el daño, la fractura o el rompimiento de la doble hélice del ADN, empezamos a encontrar alteraciones tipo BRAF B600E, mutaciones de ganancia de función de NRAS, tales como la G61, independientemente del otro aminoácido. Y esto nos plantea que entonces este cáncer de tiroides lo podríamos caracterizar en pacientes con fusiones o pacientes con mutaciones. Y se preguntarán ustedes que si es relevante y la respuesta es que sí, ya vamos a ver por qué. ¿Cómo se da una translocación o un rearreglo? Aquí lo que podemos ver es como por ejemplo BRAF y POR, que son genes que se encuentran en el mismo brazo largo del cromosoma 22, lo que hacen, perdón, el cromosoma 9, si no estoy mal, lo que hace es que se rompe en este punto, se rompe en este punto, se invierte y al momento de invertirse se unen las partes iniciales constitutivas de activación constante de POR con el dominio serina-trionina del BRAF. Así, digamos que lo vemos nosotros en el laboratorio, como lo tendríamos en una secuenciación de próxima generación, y ese rompimiento y rearreglo es lo que causa precisamente la activación. Esto también es bastante bonito porque nos demuestra especialmente cómo se da esa fisiopatología y esa hipótesis que decíamos que ese daño por radiación ionizante con fractura de la doble hélice me lleva a las fusiones. Y aquí tenemos una relación clara entre el tipo de alteración, ya sea mutación puntual, donde se cambia un único aminoácido y me da esa ganancia de función, o la constitución como tal de la fusión con esa dosis de específica de yodo 131. Y lo que nos damos cuenta es que, por ejemplo, los pacientes que tenían fusiones, pues claramente tenían una relación positiva con esa mayor exposición de yodo radiactivo en el evento de Chernobyl. Aquí vemos también cómo estos pacientes con dosimetrías más bajas, por así decirlo, tenían mayor frecuencia de mutaciones y a medida que ya pasamos ese umbral de 0.3 Grays,
vemos cómo la tasa de fusiones se dispara. ¿Esto tiene una relevancia clínica? Ya vamos a ver. En el caso de las características histológicas, si nos damos cuenta, pues los patrones histológicos dominantes vienen siendo los papilares en las mutaciones puntuales versus los foliculares, ¿cierto? Pero miren lo interesante, si correlacionamos, por ejemplo, lo que vienen siendo el compromiso extratiroideo con el compromiso de enfermedad nodal o incluso la metástasis a distancia, nos damos cuenta que existe una tendencia a favor de que la extensión extratiroidea sea mayor en los pacientes con fusiones, donde pues la metástasis a nódulos linfáticos circundantes había una tendencia que pues no fue estadísticamente significativa, pero esto lo que nos habla es que son tumores un poco más molecularmente y clínicamente agresivos, es decir, que te van a tener un comportamiento no tan favorable. Y si todos los caminos de la genómica ellos llegan a un punto, y creo que aquí terminamos de integrar lo que viene siendo la parte de medicina nuclear, es que esas alteraciones, tales como las fusiones de NTRK, las fusiones de RET, ALK y ese tipo de alteraciones de fusión me llevan a una hiperactividad de la vía de las MAP quinasas. ¿Y esto por qué es relevante? Porque las vías de las MAP quinasas, independientemente de que las activen, me van a hacer la silenciación de un gen por una desatilización específica del promotor NUE sobre una molécula que se conoce como el SLC5A5, que es el nombre del nombre, digamos, que lleva el receptor de yodo por el cual entra a las células en el cáncer de tiroides. ¿Esto qué significa? Que si tengo un tumor, el cual tiene estas alteraciones moleculares, yo voy a tener una regulación a la baja de este gen y eso va a hacer que la capacidad de la célula tiroidea o de la célula cancerígena de captar el yodo se va a reducir, posiblemente convirtiéndose en tumores más agresivos, más yodo resistentes hasta cierto punto, y eso nos demuestra esa correlación de cómo entonces estas vías moleculares nos afectan como tal el tratamiento con yodoterapia, como digo, abierta la discusión en su momento. Lo más bonito entonces es que puede funcionar al revés. Si yo tengo un tumor que tiene unas alteraciones moleculares específicas, que sé que su vía de señalización me va a llevar precisamente a que se bloquee esa entrada del yodo radioactivo, yodo 131, a las células del cáncer, pues la lógica detrás sería que si yo inhibo esas moléculas que en últimas me están inhibiendo esa entrada de yodo a las células, pues tengo la capacidad de revertir a un fenotipo, por así decirlo, de yodosensibilidad, es decir, revirtiendo la resistencia. Y esto es lo que los estudios querían probar. Eso es una revisión sistemática que se publica alrededor del 2020. Ya hay un poco de evidencia más disponible, sino que quería traerlo para demostrar un poco esta prueba de concepto de cómo esa parte molecular y cómo esa inhibición, como digo, es una fase muy experimental, posiblemente nos pueda llevar a restaurar esa yodosensibilidad. Entonces, en estos estudios se traían inhibidores de la vía del MEK, tales como selumetinib, dabrafenib para los mutantes del B600C o las combinaciones dabrafenib-tramentinib, contra, digamos, no recibir nada o pacientes únicamente de un brazo, pero lo bonito es que estos pacientes se buscaba con el inhibidor de tirosina quinasa o de serina trionina, en el caso de los BRAF, revertir ese fenotipo de radioresistencia. Acá, como digo, muy pocos pacientes, pero nos plantea la hipótesis de que esto hace mucho sentido, dado que, por ejemplo, estos pacientes que eran tratados, habían unos que eran expuestos nuevamente al yodo 131 y lo que veíamos, y entendiendo que esto es una enfermedad que ya es yodo refractaria, incluso había pacientes que tenían captación nuevamente como el mismo y que había unos pacientes que lograban respuestas parciales o incluso enfermedad estable al restaurar como tal la sensibilización por medio precisamente de inhibidores moleculares en estos casos de pacientes traslocados o en este caso de estos casos de pacientes mutados. Bajo ese orden de ideas, les quería compartir esto, claramente muy desde mi visión molecular, así que perdón los errores si los hubo en términos de medicina nuclear, dosimetría y estas cosas. Pero como digo, es una prueba de concepto que estos pacientes con este tipo de tumores que tienen un componente de una causa etiológica, por ejemplo, con exposición a la radiación, tienen estos comportamientos más agresivos y que incluso como el día de mañana, entendiendo esa parte molecular, podemos revertir esos fenotipos de resistencia y tal vez integrarnos y volver a tener un beneficio con el tratamiento del yodo. Decía, tratando de integrar un poco nuestras dos disciplinas en el tratamiento de los pacientes con cáncer de tiroides. Muchas gracias.